troponino sarcómero, ¿sí? Pero vamos a tener que la contracción muscular va a tener algunas características. Primero, desarrolla un potencial de acción a lo largo de toda la fibra muscular. Pero esto va a venir por un potencial de acción que se genera en la fibra motora. ¿Por qué se genera en la fibra motora? Porque el músculo esquelético, ¿sí?, es voluntario. Si yo les hago la pregunta, de ejemplo, ¿el músculo estriado es voluntario? ¿Qué contestarían? Pues depende, ¿no? Si es el cardíaco, ¿De qué depende, joven Gabriel? soy Claudio. ¿De qué depende, joven Claudio? Si es el cardíaco o el esquelético. Exacto. Si es cardíaco, ¿es voluntario? No, Y entonces vamos a tener, ¿sí?, que el esquelético es voluntario. En cada placa motora, en cada unión neuromuscular, en cada sinapsis somática, son todos los nombres que recibe esa unión, o son algunos de los nombres que recibe esa unión, ¿sí?, se va a secretar un neurotransmisor llamado acetilcolina. Este va a actuar localmente para abrir múltiples canales, ¿sí? Estos canales van a permitir incluir sodio. ¿Y cuál es el que acompaña al potasio? ¿Cuál, cómo se llama? ¿Cuál ion es el que acompaña al potasio? O que se contrapone con el potasio. calcio. Ujú. Y entonces, en ese momento, ¿sí?, en que el calcio se activa, se da un potencial de membrana. Esto ya lo vieron en fisiología, donde se trasladan a través de la membrana cargas eléctricas electropositivas, electronegativas, y su duración es aproximadamente 1 milisegundo, donde están las bombas de sodio-potasio y se acompañan de cloro y calcio. Este Esta se basa, ¿sí?, en la unión del calcio y la troponina que cubre a la actina. Esta unión va a tener en varios puntos su actividad, ¿sí? Esto va a producir un aumento de calcio dentro de el citoplasma de la fibra muscular. ¿Por dónde se va a desplazar el calcio? Por los túbulos T. Y estos túbulos T se van a llenar gracias al retículo sarcoplasmático. Pero esta cantidad de calcio entre los túbulos T y el retículo sarcoplasmático no es suficiente. Va a necesitar calcio del intersticio. ¿Cómo se va a producir esto? Pues gracias a que hay canales para producir la interacción entre la actina y la miosina, canales de calcio en la miofibrilla. Una característica muy importante es que el músculo cardíaco mantiene su contracción sin necesidad de neuronas motoras. ¿Qué significa eso? Que tiene su propio sistema de conducción y su propio sistema de activación.
Eso ya lo vieron con el profesor Arellano. Sí, es Arellano el de fisio. No, nos da el doctor Arriola. El doctor Arreola, siempre se me olvida. El doctor Arreola, ¿sí? Es lo de fisiología ni me meto con ello, ¿sí? ¿Cómo funciona la contracción? Pues el músculo basado en relajación. Hay fibras, ¿sí? Que se superponen cuando se encuentra en el estado de contracción. Esto sucede cuando los filamentos de actina se encuentran sobre los filamentos de miosina. Pero para que esto se dé, ¿qué necesita? Que la tropomiosina, ¿sí?, libere los sitios de unión de las cabezas de la miosina. Perdón, libere los sitios de unión de la actina para que las cabezas de la miosina entren en contacto. Esto se va a deber gracias al calcio que entra a la miofibrilla y hace que la troponina C gire la tropomiosina. Al girar esta expone su sitio de anexión y se adhiere, y es cuando se viene el gasto de energía de un ATP que va a pegarse a la cabeza de la miosina, se disocia en un fósforo y en un ADP. Se inclina la cabeza de la miosina, se libera el fósforo, pero ya hay otro sitio de interacción de la actina libre para que la cabeza de la miosina se adhiera a ella, liberando el ADP. Al momento en que se libera el ADP, se da el golpe de fuerza y queda lista esta cabeza de miosina para adherir otro ATP. Esto, ya lo vieron con cómo se libera el calcio, cómo entra primero a la neurona en la sinapsis y posteriormente cómo pasa para despolarizar. El músculo esquelético va a tener 3 tipos de fibras musculares. Y las fibras musculares son las rojas, las intermedias y las blancas. Las fibras rojas son más pequeñas, ¿sí? Contienen gran cantidad de mioglobina, van a ser más rojas. La miosina se usa el ATP con lentitud. No es COVID, es mis buenos días de que ya está cambiando la temperatura. ¿Sí? ¿Y por qué usa el ATP con lentitud? Porque son estas fibras resistentes a la fatiga. Generan menor fuerza, pero estas fibras musculares son para generar una fuerza sostenida. Aquí la cantidad de fuerza es menor, pero esa fuerza menor es constante. ¿Para qué nos sirve? Control de postura, nos mantiene erectos. Todas las fibras musculares rojas principalmente van a estar en los músculos dorsales. Estas trabajan activamente, sí, para mantenerlos derechitos. ¿Sí? Hay fibras musculares del tipo 2 que son intermedias. Tienen un alto contenido de mioglobina, menos que las rojas.
Tienen muchas mitocondrias. Son capaces de utilizar la glicólisis anaeróbica. Generan contracciones rápidas e intensas. Y estas son resistentes a la fatiga. Estas fibras musculares de tipo intermedio se encuentran principalmente en nuestras piernas. ¿Por qué? Porque nos mantienen y nos ayudan a desplazarse. Son de movimientos intermedios. Las fibras tipo 2B, las blancas, son más grandes, contienen menor cantidad de mioglobina, por eso se llaman blancas, y también menor cantidad de mitocondrias, pero utilizan una mayor cantidad de glucógeno. Estas fibras dependen principalmente de la glicólisis anaeróbica. ¿Sí? Estas, ¿sí?, son su contracción rápida, explosiva y de fatiga pronta. Aquí dicen que son de los corredores de velocidad. Yo digo que estas son, no sé si han visto, ¿sí?, la actividad del boxeador que tira un golpe rápidamente. Esas fibras son explosivas. ¿Dónde están también estas fibras? En las piernas. Si no, véanle los muslos de avestruz que tiene el Usain Bolt. Aquí sáquenle una captura de pantalla. Aquí nos dice tipo 1 rojo, tipo 2A dice rosado, pero anoten intermedia, tipo 2B blanco. ¿Sí? Y vean ustedes la cantidad de calcio que pueden utilizar, que casi siempre va a ser el mismo, pero ¿sí?, la intensidad es la que va a contar. ¿Cuáles son las de intensidad media principalmente? Las fibras intermedias, las que se dedican a la caminata. ¿Cuáles son los de intensidad rápida? Las de los brazos. ¿Cuáles tienen una, ahora llama reclutamiento, pero cuáles se apoyan unas en otras? ¿Sí? Las de tipo 1, las rojas, son las de más reclutamiento. Y las de tipo 2B, las blancas, son rápidas, su intensidad es muy alta, utilizan una gran cantidad de calcio, de ATP, y se fatigan rápidamente. Este cuadrito nos habla del tejido muscular esquelético, del tejido muscular estriado, arriba es estriado esquelético, estriado cardíaco y el tejido muscular liso. Donde nos describe cómo son, la rapidez de su contracción, el tipo de inervación y los ejemplos de localización. Pero hay usos musculares muy específicos dentro de la fibra muscular esquelética. Estos se llaman neuromusculares porque van a tener modificaciones que van a avisar de un sobreestiramiento, propiciando que se dé
una contracción refleja. Esta contracción refleja va a proteger al músculo de un estiramiento excesivo y de un desgarro. Personas con las que he platicado que por alguna razón en un esfuerzo han desgarrado su musculatura, comentan que antes de eso recibieron como que pequeños avisos antes de que se desgarrara para que ya no siguiera. Pero soportaron la inconformidad y llegaron al desgarro. ¿Dónde se ve esto? ¿Sí? En velocistas, en jugadores de fútbol, cuando tienen que dar un inicio de carrera acelerado. ¿Cuáles son las musculaturas que más fácilmente se desgarran en los deportistas? Sobre todo en los de velocidad, en los de carreras cortas, los muslos. ¿Cuáles son los músculos que se desgarran? En carreras largas, 10.000 metros, ¿sí? Maratón, las de ¿cómo se llama? Las de la pantorrilla, las de la rodilla hacia abajo. El músculo cardíaco es un músculo que va a estar estriado. Sus características celulares es un núcleo ovalado. A veces puede tener el cardiomiocito dos núcleos, puede ser binucleado el cardiomiocito. Va a tener, igual que el músculo esquelético, estriaciones transversales, ¿sí? Y no va a tener todas las envolturas más que el endomisio. Posee abundantes mitocondrias, glucógeno intracitoplasmático, ¿sí? Y gránulos de liposuccina, que son componentes de desecho de las células que no pudieron ser digeridos ni desechados al exterior. Algunas células cercanas a la inserción de la cava con la aurícula derecha presentan una función endocrina de los cardiomiocitos. Esta es una microfotografía donde se observa, ¿sí?, la célula muscular cardíaca, pero para mí lo interesante es que vean que tiene forma apantalonada. ¿Qué significa? Pues que tiene forma de pantalón. Aun cuando a esta no le vemos núcleo, este es un límite citoplasmático, este es el otro y este es el otro. Y si se dan cuenta, tiene forma de pantalón. Aquí vean, llegan algunos filamentos de otra célula a este mismo disco intercalar. Este se llama disco intercalar. Ese disco intercalar ya se los debió haber mencionado el doctor Arreola. Es el que propicia la meseta en la contracción muscular cardíaca. Ya vieron lo de meseta, ¿no, joven Claudio? ¿Sí? No sé a qué se refiere. La meseta de la contracción muscular cardíaca, donde se da la despolarización, y en la repolarización No, baja. no vimos contracción de un músculo cardíaco, doctor. ¿No lo vieron? Es que solo nos concentramos en esquelético y liso. Solo eso viene en el temario. Bueno, en cardíaco tendrían que haberles hablado de electrocardiograma. ¿Cómo se llama? La repolarización, la despolarización de este. Bueno, lo único que puedo mencionarles es que el músculo cardíaco no tiene de hiperpolarización.
y la fibra muscular esquelética, ¿sí? Y que en ese momento no se puede dar otra contracción. Los miocardiocitos, el músculo cardíaco, lógico, está localizado en la pared del corazón, en la entrada de las grandes venas que llegan a la aurícula derecha. Esto va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y realiza contracciones rítmicas, espontáneas y de tipo involuntario. Estos discos intercalares van a permitir la unión de las células apantalonadas. En algunas se pueden encontrar gránulos de lipofucsina. Estos gránulos de lipofucsina son recuerdo de retículo endoplásmico rugoso y que vacuoló residuos que no puede digerir la célula ni expulsar al exterior. El músculo cardíaco, al igual que el músculo esquelético, posee una red de interconexiones eléctricas, ¿sí? Con uniones gap. Y estas uniones gap, estos poros, van a permitir la actuación de la fibra muscular cardíaca al unísono, todas juntas, como una sola célula. No va a tener neuronas procedentes del sistema nervioso central, ¿sí? Pero va a tener un propio sistema autoexcitable, ¿sí? Este sistema autoexcitable va a estar compuesto por el sino nodo auricular o atrial, también llamado de Kitt y Flack. Este va a dar un impulso nervioso que va a llegar al seno nodo auriculoventricular o de H-Tavara. El impulso que genera el seno nodo auricular va a llegar al seno nodo ventricular por un camino establecido. Va a ayudar a la contracción de las aurículas, pero solo va a penetrar a los ventrículos por el seno nodo auriculoventricular, no por otro lado. Del seno nodo auriculoventricular va a seguir a un haz llamado de His. Este va a continuar, ¿sí? El haz de His va a continuar en la envoltura de todo lo que sería el corazón para inervar una red que se llama red de Purkinje. Esta red de Purkinje, ¿sí?, va a permitir la contracción única de toda la masa muscular cardíaca. Esta red de Purkinje va a despolarizar y a repolarizar la membrana cardíaca, la célula cardíaca, de manera rítmica continua. Y aquí están una descripción esquemática donde se encuentran los nodos, el sino auricular, el aurículo ventricular, el haz de His y las fibras de la red de Purkinje. El impulso que da el seno
auricular va a ir directo al aurículo ventricular. No va a despolarizar o va a activar las aurículas, pero para activar los ventrículos van a tener que pasar al aurículo ventricular. Cada uno de estos va a tener su autoexcitabilidad. Si este llega a fallar, el seno auriculoventricular puede dar una excitabilidad de 50 pulsaciones por minuto. Y aún las fibras de la red de Purkinje pueden tener una excitabilidad propia hasta de 30 pulsaciones por minuto. Cuando estos fallan, pueden funcionar las fibras de la red de Purkinje. ¿Por qué a este ritmo? Porque es el mínimo necesario para mantenernos vivos. El seno nodo auricular va a generar los impulsos. Este empieza a trabajar a partir de la sexta semana de gestación. En esa sexta semana de gestación ya se puede captar actividad eléctrica en lo que va a ser en corazón. ¿Cuándo podemos estar seguros de que ya hay latido cardíaco? A la séptima octava semana de gestación ya se puede contabilizar con un ultrasonido. La velocidad de contracción puede ser modificada por el sistema nervioso autónomo, porque tiene terminaciones simpáticas y parasimpáticas en ambos nodos del corazón. Y entonces es cuando yo les digo que el corazón no es voluntario, pero sí es reactivo a un evento. ¿Qué significa que sea reactivo? Que si están dormidos, ¿cómo va a latir el corazón, Joaquín? Si estamos dormidos, pues yo creo que la actividad cardíaca va a ser un poco menor a que si estuviéramos haciendo una actividad. Exacto. ¿Y cómo latiría el corazón si te espantas, Diego? Es más rápido, ¿no? Más Más. activo. ¿Y esas acciones de quién van a ser? Esas acciones. El llevar a una bradicardia o una taquicardia, ¿quién va a hacer que se propicie eso? ¿Quién va a hacer qué, doctor? Dijo. ¿Quién va a hacer que se propicie una bradicardia o una taquicardia? ¿El seno nodo auricular? ¿El seno nodo auriculoventricular? ¿O el sistema autónomo? ¿No ser el autónomo? El sistema autónomo. Vean lo que dice aquí. Aquí, a partir de aquí. A ver, léalo, joven Cristian. El nodo sinusal. Sí, dijo, ¿verdad? A partir de ahí. ¿O No, cuál? aquí, donde está la flechita. Ah, ok. El ritmo generado por los marcapasos del corazón, el nodo sinusal, puede ser modificado por el sistema nervioso autónomo, cuyas terminaciones simpáticas y parasimpáticas terminan en ambos nodos y aceleran o desaceleran respectivamente la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo se desacelera? Cuando estamos dormidos, cuando estamos muy en paz. ¿Cuándo se acelera? Cuando tenemos una actividad cardíaca intensa o cuando tenemos un proceso emocional.
Vamos a platicar de músculo liso. Aquí, esta no sé por qué se brincó, pero vamos a empezar. El músculo liso carece de estriaciones como de túbulos T. El músculo liso también necesita calcio para su contracción. El músculo liso también tiene las proteínas contráctiles que tiene el músculo esquelético. Pero aquí no hay las troponinas. ¿Dónde localizamos el músculo liso principalmente? En las paredes de las vísceras huecas. ¿Sí? Este no va a estar sometido a control voluntario. Pero también su movilidad está regulada por el sistema nervioso autónomo y pueden ser activados por hormonas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de que el músculo liso se activa por hormonas? ¿Se activa por hormonas, dijo? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor ejemplo para que el músculo liso se active por hormonas? ¿El útero? El útero. ¿Quién dijo? Claudio. Claudio. ¿Por qué? Ahora dígame por qué, Juan Claudio. Porque no me acuerdo qué hormona, pero hay una hormona que hace que se empiece a contraer. Creo que es la oxitocina. Es la oxitocina y es la que trabaja para que se genere el trabajo de parto, valga la redundancia. El músculo liso va a tener dos características, o va a tener dos estirpes, o va a tener dos tipos. El multiunitario, donde cada una de las células va a recibir su propia inervación, y el unitario, donde una sola célula va a recibir la inervación, pero toda esta información va a pasar a través de uniones gap, ¿sí? Y esta se conduce a través de poros propios dentro de la membrana citoplasmática del músculo liso. El músculo liso también, aparte de tener las células, aparte de producir la contracción muscular lisa, ¿sí? También puede sintetizar sustancias de la matriz extracelular, algunas macromoléculas, o modificar su estructura para convertirse o en pericito o en fibroblasto. Eso lo vamos a ver más adelantito. El músculo liso, ¿sí?, se encuentra principalmente en los vasos sanguíneos para mantener su tono vascular. También en este sitio puede sintetizar, ¿sí?, proteínas de la matriz extracelular. Se localiza en los grandes conductos glandulares, en las vías respiratorias, en la piel y principalmente en el tubo digestivo para propiciar el movimiento peristáltico. El músculo liso va a estar regulado por nuestro sistema nervioso autónomo. El músculo liso es completamente involuntario. ¿Cómo está compuesto el músculo liso? Por fibras musculares lisas o leiomiocitos. Son fusiformes. Su tamaño va a variar de acuerdo con la región donde se localiza. Las fibras musculares del útero son las fibras musculares lisas más grandes. En cambio, hay fibras
musculares lisas, muy pequeñas que se encuentran en las arteriolas. Vean ustedes que una fibra muscular lisa en el útero es 250 veces más grande que una fibra muscular lisa en una arteriola. Su núcleo va a ser central, va a tener forma fusiforme, están unidas al intersticio por tejido conjuntivo, también tiene un endomisio. El que va a propiciar o proporcionar calcio a la contracción muscular del músculo liso es el retículo sarcoplasmático y las caveolas. Los organelos van a estar cercanos siempre al núcleo. Cuando en la fibra muscular esquelética, los organelos, ¿dónde están? En la periferia para no estorbar la contracción. Aquí, los organelos en la fibra muscular lisa van a estar periféricos al núcleo. Al momento en que se da la contracción muscular lisa, el núcleo va a tomar una forma de sacacorcho. Para hacer la contracción muscular lisa, esta va a ser de un modo que parece que están girando sobre sí misma y el núcleo va a remedar la imagen de un sacacorcho. Aquí tenemos una fibra muscular lisa relajada y una fibra muscular lisa contraída. Gracias a esto se debe a que dentro de la fibra muscular lisa existen lo que llaman cuerpos densos. Los cuerpos densos van a estar unidos unos a otros, aparte de sus entrecruzamientos, por las proteínas de contracción como son la actina, la miosina. Aquí vamos a empezar esta. 10 minutitos para que vaya por un café, por favor. ¿Están de acuerdo? 10 minutitos. Voy por un café.